Dos senadoras republicanas se oponen a votar el reemplazo de la jueza Ginsburg en la Corte Suprema antes de la elección. La senadora por Alaska, Lisa Murkowski, se convirtió este domingo en la segunda republicana en oponerse a que se considere a un nominado de Trump antes de la elección. Susan Collins, senadora por Maine, dijo el sábado que no estaba de acuerdo con tomar una decisión de esa magnitud faltando tan poco tiempo para el 3 de noviembre. Dos senadoras republicanas se han opuesto públicamente a votar a un nuevo candidato a la Corte Suprema antes de la elección del 3 de noviembre, tras el fallecimiento de la magistrada Ruth Bader Ginsburg. Susan Collins, republicana por Maine, fue la primera en romper filas el sábado declarando que creía que reemplazar a Ginsburg debería ser una decisión del presidente electo el 3 de noviembre. Debido a la cercanía de la elección presidencial, no creo que el Senado deba votar por un nominado antes de la votación. La decisión de un juez vitalicio para la Corte Suprema debe tomarla quien resulte electo el 3 de noviembre, declaró la política. La senadora Lisa Murkowski, republicana por Alaska, se convirtió este domingo en la segunda senadora republicana en oponerse públicamente. Durante semanas he dicho que no apoyaría ocupar una vacante en la Corte Suprema tan cerca de las elecciones. Lamentablemente lo que entonces era hipotético es ahora una realidad, pero mi posición no ha cambiado, afirmó Murkowski en un comunicado. No apoyé aceptar una nominación 8 meses antes de las elecciones de 2016 para cubrir la vacante del fallecido juez Antonin Scalia. Ahora estamos aún más cerca de las elecciones de 2020, a menos de 2 meses, y creo que se debe aplicar el mismo estándar, añadió. La oposición de Murkowski llega cuando Trump se comprometió este fin de semana a ocupar rápidamente el escaño vacante de la Corte Suprema y nominar a una mujer para ocuparlo. Los republicanos tienen la mayoría en el Senado, de modo que solo necesitan 51 votos para confirmar a un nuevo magistrado en la Corte Suprema. Una vez sea nominado de manera formal, el presidente Trump dijo el sábado que nominará a una mujer y lo anunciará esta semana. Hay 53 senadores republicanos y de haber un empate, el vicepresidente Mike Pence lo rompería con su voto. Con la oposición de Murkowski y Collins, el futuro de la votación para un reemplazo antes del 3 de noviembre podría tambalearse si dos senadores republicanos más, 4 en total, rompen la disciplina del partido. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, prometió convocar una votación por el nominado de Trump, pero los demócratas respondieron que los republicanos deben seguir el precedente de los legisladores republicanos que establecieron en 2016 al negarse a considerar una elección de la Corte Suprema en el periodo previo a las elecciones. Ginsburg, admirada por su labor en el máximo tribunal por más décadas, falleció el viernes a los 87 años por complicaciones del cáncer de páncreas. Por otro lado, los hispanos tienen una peor imagen de Trump que el resto de la población, pero ha mejorado en comparación con hace 4 años. Si las elecciones fueran hoy, la mayoría de los latinos votarían por Biden. Así lo reveló la encuesta de NBC, el diario The Wall Street Journal y Telemundo, dada a conocer este domingo. La economía es el tema más importante para los latinos y es también el tema en el que le dan los puntajes más altos al presidente. Si las elecciones fuesen hoy, el 62% de los latinos que están registrados para votar lo haría por el candidato demócrata Joe Biden, mientras que un 26% apoyaría la reelección del presidente Donald Trump. Así lo ha revelado la más reciente encuesta de NBC, el diario The Wall Street Journal y Telemundo. Entre los datos más llamativos revelados por el sondeo se encuentra el hecho de que la economía es el tema primordial para los latinos en estas elecciones, lo que más toman en cuenta al momento de decidir. A continuación presentamos un resumen de los datos relacionados con la intención de voto de la comunidad hispana de Estados Unidos. Desaprobación de Trump. Los hispanos tienen un índice de desaprobación más alto de la labor que ha hecho el presidente Donald Trump, comparado con el resto de votantes. Sin embargo, la encuesta muestra que la opinión de los latinos sobre Trump ha mejorado en los últimos 4 años. En 2016, el 78% tenía una impresión negativa,
mientras que en 2020 esta bajó a 56%. Economía. Aunque este es uno de los temas centrales al momento de decidir, el puntaje en la economía es casi el mismo que le dan al candidato demócrata Joe Biden y al presidente Donald Trump, entre 39% y 41% respectivamente según la encuesta. Este es también el tema en el que le dan los puntajes más altos al presidente, en comparación con otros temas. A pesar de que los latinos le dan casi el mismo puntaje en la economía a Biden y a Trump, en lo que se refiere a este asunto, los votantes generales se inclinan por el presidente. El 48% de estos cree que Donald Trump sería mejor, frente al 38% que cree que Joe Biden sería mejor resolviendo estos asuntos. Demócratas versus republicanos. El 62% de hispanos votará por la fórmula Biden-Harris, comparado con el 26% que apoyará la boleta de reelección de Trump-Pence. Entre los votantes en general, el 51% se muestra a favor de Biden, el 43% a favor de Trump y un 6% está indeciso o no apoya a ninguno. Las elecciones pasadas, el 69% de los votantes hispanos favoreció a Clinton, mientras que un 18% apoyó a Trump según una encuesta de septiembre de 2016. Cabe señalar que el apoyo de la candidatura de Biden-Harris proviene de los votantes más jóvenes, 71%, las mujeres 67% y los que solo hablan español en casa 68%. Inmigración. La mayoría de los latinos considera que Biden defiende los derechos de los inmigrantes y los trata con humanidad, 62% contra el 16% de Trump, pero la mayoría de los votantes en general piensa que con Trump la frontera sería más segura y que controlaría mejor la inmigración, 49% frente al 33%. Salud. Después de la economía, el tema más importante para los latinos es la atención sanitaria, 29%, la crisis del COVID-19, 23% y la protección de los derechos de los inmigrantes, 23%. ¿Quiénes y cómo van a votar? La mayoría de los hispanos planea votar 94%, 3 de cada 10 hispanos planean hacerlo por correo, 23% planea hacerlo temprano y en persona, y el 42% en persona en el mismo día de las elecciones. En total, 6 de cada 10 planean votar en persona. Además, cada vez más votantes planean hacerlo por correo. Este año, un 31% pretende hacerlo a diferencia de las elecciones pasadas. Lo que más probabilidades tienen de votar por correo son las mujeres, 36%, los demócratas, 35%, los que solo hablan español en casa, 40%, los partidarios de Biden, 37%. Un elemento a tomar en cuenta es que los votantes hispanos están menos interesados en las elecciones de 2020, 67%, en comparación con los votantes en general, 80%. Otro dato relevante es que los votantes hispanos están más interesados en las elecciones a diferencia de 2016, 49% versus 58%. Y por último, el Departamento de Comercio aplaza la prohibición de descargas de TikTok y un juez bloquea la misma orden contra WeChat. La prohibición de descargar la aplicación TikTok desde las tiendas de apps en Estados Unidos estaba prevista que entrara en vigor este domingo 20 de septiembre, pero será aplazada. Tampoco se pondrá en marcha la prohibición contra WeChat, que ha sido detenida por una jueza. El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció este sábado que pospondrá hasta al menos el 27 de septiembre la prohibición de descargar la aplicación TikTok desde las tiendas de aplicaciones en el país, una normativa que iba a entrar en vigor este domingo. En un comunicado firmado por el secretario de Comercio Wilbur Ross, el departamento explica que la decisión se tomó a la luz de los recientes desarrollos positivos, haciendo referencia a un acuerdo anunciado por la empresa china propietaria de TikTok sobre la gestión de sus operaciones en Estados Unidos, que involucra a Oracle como socio tecnológico y a Walmart como socio comercial. Fue el propio presidente Trump quien dio la noticia del acuerdo y comunicó su aprobación. Creo que será un trato fantástico, dijo Trump. Le he dado mi bendición al acuerdo, si lo logran es genial, si no lo hacen también está tan bien, añadió el mandatario. Poco después de la comunicación de Trump, TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, confirmó el acuerdo en el que Oracle podría comprar una participación del 12,5% en TikTok y Walmart una del 7,5% antes de una futura oferta pública inicial.
Según una fuente cercana al asunto, citada por la agencia AFP, ByteDance se quedaría con el resto de las acciones, pero dado que el 40% de la compañía china ya pertenece a inversores de Estados Unidos, eventualmente TikTok pasaría a tener mayoría estadounidense. Nos complace que la propuesta de TikTok, Oracle y Walmart resolverá las preocupaciones de seguridad de la administración de Estados Unidos y resolverá las dudas sobre el futuro de TikTok en Estados Unidos, dijo a la AFP una portavoz de la empresa ByteDance.